Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tengo a un gran amigo que, pues, una persona bien profunda con la que me encanta hablar. Siempre podemos hablar de montones de temas, pero para este podcast yo creo que tenemos un tema que yo creo que nos cae como anillo al dedo. Vamos a presentarlo primero. Arturo Morales, ¿cómo estamos, Arturo? Saludos, ¿cómo están las cosas, Javier? ¿Todo bien? Gracias Muy por la bien, gracias por oportunidad estar aquí con de nosotros. este diálogo. Creo que es muy importante. Sí. Sí, todas estas dificultades son oportunidades de crecimiento y cuando uno logra, pues, darse cuenta de eso, se hace mucho más llevadero y no solamente deja de ser una chavienda, sino que tal vez pueda ser algo que logremos agradecer. No sé si lleguemos a eso. Yo creo que sí, Bueno, en yo el creo caso que tuyo. cuando yo vi primero que he estado mirando un poco el trabajo que tú haces de unificar, de traer diferentes voces en relación en este momento de pandemia que ha habido tanta dificultad en cuanto a las comunicaciones, de que no nos podemos ver ni Sí, tocar, ni y cada uno está en su hogar, pues creo que es bien importante este espacio donde podemos compartir un poco de qué podemos, cómo podemos superarnos ante y cómo podemos aprender sobre todas las cosas y crecer juntos. Yo creo que crecer juntos es este proceso de compartir eso que sentimos, eso que muchas veces empieza como una angustia, como un dolor, como un qué está pasando, pero que poco a ujú, poco va cobrando un sentido que nos va delineando como un camino, pero no es algo que surja, no es una decisión. Hay veces que la gente a veces piensa que, vamos a suponer, yo escribí el libro Visión 2020, año del despertar a una nueva conciencia, pero yo no me senté a decir, voy a escribir un libro. Es lo más curioso, es como si me fueran preparando. Yo digo que uno va teniendo como una voz, yo doy clases en la universidad y me acuerdo que a finales de noviembre del 2019 estábamos terminando la clase y yo dando los exámenes me puse a escribir poesía mientras ellos hacían el examen y lo hice a propósito. Y es que ahí empezó todo, empecé a escribir unas poesías y a lo último les digo, mira, yo aproveché mi tiempo así, ¿quieren que les lea la poesía? Profe, pero por favor, mm, entonces les leí la poesía y empezó como un proceso de noviembre, diciembre, yo escribir unas poesías, pero a la misma vez había unas poesías que convertían casi en un ensayo, que algunas eran poesías, otras eran como ensayo, pero estaban en una libreta todas. Y entonces, luego llega pues los terremotos del 6 de enero, que eso fue bien fuerte. verdaderamente ahí fue como que algo sucedió en mí, algo, pero creo que sucedió en todo el mundo. Es como ese sentir, ese temblar, esa experiencia unificadora, porque es una experiencia, lo que a mí me llegó es, esto lo sintió todo el mundo, ¿entiendes? Esto lo Nos sintió todo, sacudió literalmente. todo Puerto Rico sintió lo que yo sentí. Y todos nos reaccionamos de forma diferente, pero hay Ujú, algo dentro del ser humano que es una experiencia única que le toca a cada cual de lo que sintió, ya sea con su familia, qué vamos a hacer. Es como la tierra está viva, está viva. O sea, ujú. nos está diciendo algo, algo nos estará diciendo. Entonces, todo eso me llevó a seguir escribiendo y me llegó lo de Visión 2020, porque dije es que el 2020, los Reyes Magos nos abrieron la visión, nos dijeron, tienen que ver algo, mira, le traje el año 2020 para que vean mejor. Y entonces yo decía, pero será verdad, pero yo todavía no sabía que esto era un libro. Lo que me llegó era que el año, y yo lo repetía relajando a la gente, no te preocupes que esto es una mejor visión, visión 2020, nos están quitando, vamos a empezar a ver cómo empezaron a surgir todas las problemáticas con los robos, los almacenes, aquello. O sea, Mm, entonces empezó a salir como que el sucio difícil, ¿no? De la política, de la economía, de las cosas, porque pues
cuando le mueven el piso a uno, pues se levantan, salen las sabandijas, las cucarachas, aquello, Sí, las problemáticas. Toda crisis es un momento como una oportunidad una oportunidad. para uno mirar desde otro ángulo. Primero que a veces que quiere pensar que estamos en control y de momento esto nos saca de nuestra rutina, ¿no? Y entonces creo que por ahí es que empieza, y yo empecé a escribir y seguí escribiendo y te voy a decir algo que fue algo bien como la señal. Yo empecé como para a febrero, cuando me levantaba por la mañana, yo salía al balcón. Yo vivo en Caimito, yo tengo, pues, tengo la dicha de tener un área verde. Cuando yo abro la puerta del balcón, yo lo que veo, no tengo casas para atrás, lo que veo es una montaña. Y entonces yo veía el sol salir y yo siempre le pedía a la inmensidad, a Dios, a eso, ese misterio, ¿no? Que no podemos agarrar, que le llamamos Dios, que le llamamos universo, que es ese ser profundo que vive dentro de cada uno de nosotros, pero que hay veces que no le hacemos caso. Pues yo le decía, yo no sé qué está pasando con el tiempo, pero siento que no tengo tiempo para nada. Yo estaba como que, yo tengo 4 hijos, o sea, 4, me faltó uno para tener los 5 dedos de la mano, pero 4 hijos. Y el corre y corre, el auto, llevarlos acá, una va para San Juan, la otra va para el otro lado. Verdaderamente tú llegas a la casa exhausto, es como que, ¿qué está pasando con la vida? Y yo, dame tiempo, ¿qué hay de aquel tiempo? Yo estudié en Arizona, yo corrí, me ponía la mochila y me iba por todo Centroamérica, cruzaba la frontera de México, iba a Guadalajara, Ciudad de México, Chiapas, crucé, fui a Nicaragua, o sea, yo tenía tiempo para descubrir lo que es la belleza del ser humano y de las diferentes culturas. Y yo decía, tener una familia es una maravilla, pero a la misma vez Ujú. le estaba reclamando de que necesitaba tiempo. Y yo se lo pedía, pero con fuerza. Hay que Cuando tener llegó la, cuidado con lo que uno pide, Mira, se porque lo Dios lo pedía con fuerza concede. por casi un mes. Y cuando llegó la pandemia, yo te digo que yo dije, nah, esto no puede ser. Tú no puedes, o sea, porque dicen que funciona por caminos misteriosos y de momento yo digo, espérate. Y entonces aproveché al máximo ese tiempo. Yo creía que el tiempo iba a ser marzo y abril y ya se acabó. Entonces yo dije, este es mi tiempo de escribir. Tú lo pediste, vamos a escribir. ¡Pam! Entonces organicé y entonces ahí me puse como dicen, un petardo de vamos a hacerlo porque este tiempo se va a ir y hay que aprovecharlo. Y se va y no es lo mismo. Y empecé, todo el mundo estaba en crisis y yo estaba como con una alegría, Enfocado, escribiendo, haciendo. escribiendo y alegre. Yo decía, qué bonito que puedo estar con mis hijos, qué bonito que puedo estar con mi Ujú, familia, sí. qué bonito, este tiempo es precioso. Yo no tenía tiempo ni para quejarme, era como que esto es lo que yo estaba pidiendo. Yo no sabía que no los iban a dar así. Pero es por eso que yo no me desenfoqué, porque ya yo había hecho un pedido y la fe, la gente se cree que la fe es algo que te cae del cielo, ¿no? La fe es algo que tú experimentas, que tú lo hablas con tu boquita de comer, que tú lo pides con tu corazón, que tú lo sientes y de momento tú ves que algo se empieza a rimar y tú dices, ¿será esto? Porque entonces no es como tú lo pensaste, pero te llegó como lo querías. Y Ujú. entonces tú dices, pues es esto. Pues entonces uno empieza a darse cuenta de que sí, tenemos un poder todos con la unidad que nos creó. Y la unidad que nos creó es eso que nos da vida, pero a la misma vez es lo que nos mantiene esa voluntad de seguir acrecentándonos para hacer el bien, para hacer las cosas como deben de ser. Pero suceden, el mismo sistema social en que vivimos muchas veces nos adentra a espacios donde nosotros lo que creamos es como sin querer una máscara de una personalidad que lo que está es resolviendo dilemas para pagar la casa, para yo pues tener lo que tengo que tener y entonces nos desviamos
de eso que quieres ser comunicado a través de tu persona, de eso que tienes que aprender a través de la crisis o a través de un momento difícil como la pandemia. La pandemia ha sido una situación difícil, pero a la misma vez ha sido una bendición en el sentido de que no podemos volver a lo mismo. Lo que nos dieron es No, un tiempo, ya una evolucionamos, lo pausa. siento. ¿Ah? ¿Qué dice? Ya evolucionamos. Después de estar encerrado un año, tú no eres la misma persona. Cuando salgas va a ser otra cosa. Es una pausa, es una pausa para mirarnos, porque esto que yo te estoy diciendo, Ujú. yo me di cuenta al detenernos tanto tiempo dentro del hogar, me di cuenta que muchas cosas no me hacían falta, que muchas cosas de las que, por las que yo estaba caminando a las millas y dándolo todo que a la misma vez, como si uno, tú sabes cuando los perros dan vueltas en una misma, y uno hace y hace, pero sientes que no estás Ujú, haciendo nada, pues yo me sentía un poco ujú. como que el detenernos, me di cuenta que ahora hago más, que ahora en esta calma yo estoy haciendo más que en aquella situación donde la vida me llevaba con prisa, porque son muchas cosas, o sea, Interesante. no es lo de uno, sino es ver, yo le preguntaba a mis hijos, tú sientes que el tiempo está pasando rápido? 11 años y la niña me dice, papi, sí, hace poco yo siento. Entonces le preguntaba a un vecinito que era más pequeño, ¿tú sientes que el tiempo pasa rápido? Bueno, y él te decía explicar, si ahorita era Navidad y ahora está tal, o sea, ya estamos en tal mes, esto ha pasado bien rápido. Entonces yo decía, espérate, pero es que cuando yo era chiquito a la edad de él, yo me acuerdo, el tiempo era como largo, era como, yo tenía un tiempo, o sea, entonces yo digo, algo está pasando porque si los niños, yo creía que yo por estar viejo, digo yo, porque no es vejez, pero es el tiempo, ¿no? El tiempo, porque la juventud es una esencia del espíritu, no tiene que ver con el cuerpo. Pues yo decía, ¿será que ya al uno tener esta conciencia de tener la edad que uno tiene, pues hace que el tiempo, las responsabilidades, todas las cosas, pues mira, sí es rápido. Pero cuando un niño te dice que va rápido el tiempo, y que se sienten que no tiene tiempo, entonces ahí yo me preocupé. Ahí yo dije, esto no tiene que ver conmigo. A mí me gusta hacer preguntas a las diferentes personas porque una cosa es lo que yo me invente y otra cosa es lo lindo cuando lo descubres a través de las preguntas y de investigar un poco cómo la gente siente. Y entonces así es que surge el libro Visión 2020, que si mira, yo le pongo, este es el diseñador El me trajo examen de esta la vista. sorpresa, que fue Juan Carlos Torres, que es mi socio, y entonces esta es la máquina que usa el optómetra para uno mirar, ¿ves? En la parte de atrás, ¿ves? Es como si te pusieras en la parte de aquí te pondrías a mirar. Y Exacto. entonces la lógica es de como que nos van a mejorar el lente, ¿no? El lente de como tú tienes espejuelos, yo también, pues cómo arreglar el lente para que esa mirada enfoque mejor. Y entonces, eh, pues de ahí viene esta perspectiva de, de querer saber de que tenemos que hacer algo. No sé tú, Javier, cómo lo piensas, si tuviste la oportunidad de mirar un poco algo del libro y si te llamó la atención alguna parte. ¿Qué te parece? Bueno, yo encontré interesante porque como que me iba llevando al proceso de qué es lo que va a hacer ahora. O sea, es como una visión optimista del cambio de los tiempos. Pues mira, una de las cosas que yo hice fue que Visión 2020, como me lo regaló el terremoto, el nombre, y yo no sabía que iba a escribir un libro. O sea, me regaló el nombre, pero yo no sabía. Yo le decía a la gente, no te apures, que esto es que vamos, los Reyes Magos nos están regalando una nueva visión. Y yo decía, yo relajado, hasta que me fui observando que los Reyes Magos, y en el primer ensayo, se llama Visión 2020, año del despertar a una nueva conciencia, porque yo estoy planteando
que los Reyes Magos, el 6 de enero, ¿por qué el 6 de enero? O sea, por qué no fue otro día? ¿No? Un día tan especial, un día tan... y pasaron cosas horribles, como aquel muchacho que le quedaron, el niño que sus padres dejaron todos los regalos debajo y la casa cayó en Ay, Guánica. bendito, sí. Entonces, cosas que son horribles y que no deseamos, pero viéndolo un poco fuera del contexto individual, cuando vamos al colectivo, ¿qué tenemos que aprender? Pues de momento yo me enfoqué en que los Reyes Magos son los reyes, no de la magia. Yo le digo que mucha gente le quiere llamar la magia, pero ellos son unos estudiosos. O sea que no es que ellos hacen así y logran ver y hacen una magia, sino ellos estudian y ellos son los reyes de la escucha, de escuchar, de escuchar su voz interna, de hacer estudios, de investigar y de ver cómo van coincidiendo las cosas hasta que ellos dicen, mira, vamos a salir a caminar porque van a ser un rey, ¿no? En el caso de ellos, no se conocían y se fueron encontrando. Pero para nosotros, ¿qué significa? Pues mira, si llegó ese día, pues yo digo que el regalo es que tenemos que escuchar como escuchamos el rugido de ese temblor, escuchar una voz nueva en nuestros corazones, escuchar cómo vamos nosotros a ser nuevos ciudadanos, cómo nosotros vamos a ser nuevos padres, nuevas madres, cómo nosotros vamos a relacionarnos mejor con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, cómo nosotros vamos a enfrentar la vida, vamos a seguir con la mentira, con el cuentito de querer, todo el mundo quiere hacer y todo el mundo está buscando cómo estar al frente, pero la pregunta, ¿para qué tú quieres estar al frente? O sea, yo creo que tenemos que tener, mirarnos y compartir esa nueva voz que todos estamos sintiendo, porque todos, igual que tú, Javier, tienes una familia, tienes unos padres, unas madres, un montón de gente, tienes gente con quien tú trabajas y haces labor. Y para eso uno tiene que tener pues un sentido de querer mejorar, porque es yo ayudando a otro, mejoro yo y mejoran los demás, porque uno siempre crece cuando ayuda. Sí. En la mirada de el aspecto de vir en el área de Oriente, cuando tú sirves, no es que estás haciendo servicio a otro, es que sirves para algo. Tú sirves y quieres hacerlo bien, porque quieres servir. Y el servicio te conecta con servir, con autoestima, con un montón de cosas. En cambio, en Occidente a veces, mira, ese es el del servicio, pero no saben que si esa persona no está haciendo esa labor, muchas cosas dejan de suceder en ese ambiente y Muchos hablan de un buen karma. no van a Cuando estar tú las cosas ayudas, en orden. el universo te va para atrás. Es la cosa. Y yo lo veo más como energía. O sea, si yo estoy en el lugar que tengo todo y puedo dar, ¿qué vida estoy llevando? Versus si estoy simplemente echado para atrás esperando a que me lo den todo. Que no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero cuando yo estoy en esta posición de que, ok, ya yo soy suficientemente grande como para compartir algo que tengo, que no tiene que ser económico, o sea, puede ser madurez, puede ser contención, puede ser tiempo, lo que sea, ya me estoy manifestando una mejor vida y me estoy poniendo en una posición Mira, de prosperidad. yo te voy a dar un ejemplo cuando yo me di cuenta de eso que tú estás diciendo. Yo tenía como 18 años. Y yo estaba estudiando en la universidad y yo creía que pues yo tenía que, para ser alguien, yo tenía que pues terminar un bachillerato y entonces estaba estudiando psicología, pero yo me fui de misionero a Colombia, Caquetá. Qué bonito. Y ¿A dónde? entonces, estando allá en Colombia, Caquetá, yo me fui de misionero, pero yo era una persona que no iba, que verdaderamente yo no iba llevaba como tres años molesto y yo no iba a misa. Yo estaba en la Yupi y entonces yo estaba como que, y en una clase de ciencias sociales, un muchacho, salimos de una clase donde dieron las venas abiertas de De América Latinoamérica, que es un Latina. libro. Y entonces
él habló tanto de la pobreza de esos lugares que yo cuando salí, era la segunda semana de clase, una clase de ciencias sociales, le digo a un joven que se parece a ti, lo único que era de Cagua, y era un joven que tenía barba como tú, flaquito, pequeño, y a mí me llamó la atención y yo le digo, tú sabes que yo no lo conocía, a mí me encantaría ir a un lugar pobre de eso. Y él me dice, ¿a dónde tú quisieras ir? Y yo le digo, a Colombia. Y me dice, pues yo acabo de llegar de Guatemala. Wow. Te voy a traer una amiga mañana que estuvo en Colombia. Y entonces me dice, me trae a la amiga el otro día, me enseña un álbum y yo me quedo así como que pensando y me dice, ¿tú sabes qué? Que en 2 semanas hay una reunión. Entonces, pues yo, como todo estaba sucediendo, la cosa es que yo estando allá en Colombia, me fui, todo fluyó de una manera que es lo como te digo, cuando uno habla las cosas tiene que tener cuidado y mi vida ha sido como así. Ha sido un proceso donde tú tienes que, no es que las cosas te lleguen, es que tú tienes que pedirlas con el corazón, que las cosas empiezan a moverse y tienes que estar alerta, como estuvieron los Reyes Magos, alerta para saber cuándo, dónde y que no te confundas, porque puedes tener una falsa alarma, porque tú mismo te puedes inventar las cosas. O sea, tienes que verlo llegar. Pues yo estando allí, me di cuenta que yo no conocía las cosas de la iglesia, yo no sabía ni orar, yo no tenía, yo creo que el Padre Nuestro me lo sabía a media. Y entonces yo me dediqué como que a aprender todo, porque creía que lo único que pedí, decía, Señor, si tú existes, no me pongas con un cura porque se va a dar cuenta que yo no sé nada. Y entonces cuando llego allá, íbamos 4 al área de Colombia, tuvimos 18 horas en un camión por unas cuestas increíbles que 3 horas era pavimentado, las otras 3 horas eran hacia Florencia, Caquetá, que eso es un lugar en el Caquetá que colinda con En medio de la Venezuela. nada. Me dieron a las 18 horas. Por 3 horas por pavimento, las demás era por tierra y subiendo una montaña, una cordillera y bajando y lloviendo. Y Ay, Virgen. cuando llegamos allá, él repartió, dijo, vénganse todos que los voy a llevar a sus diferentes lugares e iglesias a presentarles el cura. Y me dice, y para ti tengo algo especial. Y a mí me envió solo y él iba a llegar. Entonces, y me dio una lista donde yo tenía que ir a visitar. Pero para hacerte el cuento corto, lo que te quiero decir es que cuando yo llegué allí con la comunidad, yo me di cuenta que amarrar unos zapatos era ya enseñar, que en la universidad te complican la vida y tú te crees que tú no puedes todavía ofrecer de ti la gracia. Y hay muchos jóvenes que se sienten que no tienen autoestima porque no saben que en su propia comunidad pueden enseñar a leer, puede enseñarle a alguien Ujú. a amarrarse unos zapatos, puede ir a una organización sin fines de lucro a presentarse y entonces su estima va a ir creciendo, pero hay como una información donde se cree que primero tienes que ya saber para entonces poder darte a la gente. No, yo creo que uno tiene que ser dado al mundo y a la gente, e ir aprendiendo y a la misma vez estudiar y hacer todo lo que tienes que hacer. Pero yo lo aprendí tarde, a los casi 18 años, por lo menos estaba en segundo o tercer año de la universidad. Y ahí me di cuenta que simplemente enseñar a amarrar unos zapatos era, Ujú. era un montón. Enseñar a leer yo me llevo un Y darles librito. atención, o sea, conectar allí y tú les estás diciendo a ellos, yo me preocupo por ti, yo quiero ayudarte, vengo aquí con mi Y, corazón, o sea, y ¿sabes ese es el cuánta mensaje más gente? importante Pero que hay. y a la misma vez no tenía que salir ni de mi isla, pero a mí me tocó salir para descubrir que en mi isla hay Sí, pobreza, pero es otro tipo de pobreza y que hay gente sí. que hay que salir a ayudar. Y entonces yo me acuerdo después ir al viejo San Juan con los panas y estar el vacilón y yo ver a todos estos muchachitos pobres, era como que ya el paradigma, yo no podía ni vacilar, era como que me entró un viejito, yo veía todo el mundo en el vacilón y en el relajo y yo lo que veía era, yo me peleé con el Señor y decía, pero ¿por qué tú me presentaste todo esto? Porque ahora yo no puedo ni pasarla bien aquí, ¿me entiendes? Porque yo veía los niños, entonces a lo que me refiero con eso es que Es tenemos otro que tipo de vivir. paradigma, o sea, ¿Ah? ¿Cómo? es otro tipo de felicidad, o sea, ya la felicidad no es
irte por ahí a hacer ruido con una cerveza en la mano. Ahora la Es felicidad la es cosa. darle un sándwich a una persona que tiene hambre. Pero Y que qué entiendes bonito. que yo era, si no, pero el conflicto existía. Es un conflicto interno donde Así. tú tienes el bien y el mal ahí contigo y tú tienes que tomar una decisión. A eso en el libro, yo hablo de esto en el libro. En el libro yo le llamo a eso espiritualidad ciudadana. La espiritualidad ciudadana, hay un Ah, capítulo que está casi a lo último, que se llama Solidaridad y Espiritualidad Ciudadana. Y en ese capítulo yo lo que planteo es que los humanos, para verdaderamente entrar en lo espiritual, tienen que conocer el mal. O sea, el mal no es algo que sea malo, no es una energía que está ahí. El mal es tus propios pensamientos que se enredan en sin darte cuenta en la cotidianidad y tú quieres ganar, pero ganar algo que verdaderamente no te pertenece porque no te lo has ganado con la esencia. Entonces, hay gente que quiere buscar la forma rápida y todos pasamos por eso en el proceso de desarrollo y de niños. Y entonces tú tienes que tomar una decisión y hay un día que tú te das cuenta que ya basta, que uno no puede jugar, uno tiene que entrar en lo que se llama la certeza de la voluntad del bien y uno tiene que siempre, y cuando tú entras ahí, no es porque entras porque tú tomes una decisión, es porque has vivido ya una experiencia donde te has dado cuenta lo culpable que te sentiste cuando hiciste algo malo, el revolú que se formó. Entonces, tú haces lo que yo le llamo también en otro capítulo, la mirada de proceso. Tú haces una mirada de proceso y tú creces. Tú creces al mirar, no es para sentirte culpable, es para darte cuenta que estás creciendo. Y todo ser humano, sí. ese cuento de que todo el mundo llegó y es bueno, eso no, eso a mí no, a mí que no me vengan con eso, porque en el Capitolio hay gente que estudió, que es abogado, que es aquello, y sabemos que no son buenos y se pintan de bueno y hay mucha maldad. Entonces, ya sabemos que por estudiar, no, y yo conozco gente, yo vivo en Caimito, yo vivo en la comunidad de Caimito, en uno de los campos, los pocos áreas verdes de San Juan. Yo vivo en una montaña maravillosa donde la gente dice que pues que aquí pasan cosas, pero para mí esto es un área de paz y de calma. El que quiera Yo me verlo de crié en la otra manera. campiña, allí en Caimito. Ah, ok. ¿Tú viviste allí, en la campiña? Yo me crié. Yo Te casi toda mi criaste. vida estuve en la campiña. Y eso es, Así que eso es pues una, yo me pasaba en la jarda, la quebrada. muy bien. Sí que estaba ahí pegado atrás, detrás de la misma, para ambos lados ahí, Sí, para ir la quebrar. Pues, pues, sí. pues a lo que me refiero es que uno llega un día en que la espiritualidad ciudadana surge cuando tú ya dices basta. Y muchos ciudadanos entran en ese camino de hacer el bien. Y hay personas aquí en Caimito que son gente con una bondad, gente pobre, con una bondad, con una belleza, que mucha gente tú las ves y piensas y tú te das cuenta que los estudios no te dan, no son los estudios los que te dan la certeza y la dignidad de tu caminar en que vamos a hacer las cosas bien. Y tú sabes, estas doñitas, hay unas doñitas que te pueden mirar y te regañan. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? A los nenes. Porque ven el mal en el niño, pero a la misma vez enderezan al niño y es una persona que quizás no sabe leer, pero le tienen un respeto, ¿entiendes? Y hay una capacidad en esa señora porque tiene un saber que entonces, eso yo lo vi y lo puedo entender porque lo vi en Latinoamérica, porque lo vi con gente que no sabe leer, pero mira, una gente, porque ellos son productores. ¿Qué es el productor? Controlar tu tierra, sembrar, almacenar y darles de comer. No son dependientes, no es gente dependiente. Y entonces nos quitaron eso. Y entonces, sin querer, estamos en una situación donde para tú supuestamente tener dignidad, tienes que estudiar, y ya hay como uno encasillado, donde mira, pues, yo sé que eso va a ser bien, pero eso no es lo que te da la dignidad. Tú puedes ser una persona No. estudiada que utilizas tus estudios para aprovecharte y hacer el mal. Tú puedes ser un médico que no está siendo un buen médico. Hay médicos que no te miran a los ojos.
Y tú tienes que decirle, doctor, y te tratan como, bueno, ya no le llaman, ya no le llaman paciente. Ya yo le doy clases a jóvenes que están estudiando para enfermería. Se llama cliente. ¿Tú sabías eso? Interesante. Es un cliente, ya eso se quitó, ya no son pacientes, son clientes. O sea que ya es directo. Y entonces se ha ido perdiendo. Entonces tú ves jóvenes que están estudiando medicina y de momento tú dices, ok, pero verdaderamente tienen el contacto, la relación, la belleza de estar con alguien, tú sabes, y ayudarlo. O esto es porque, pues, esto es lo que deja chavo. O sea, y entonces hay que Bueno, la ver profesión no hace el profesional hace la profesión. el O sea, profesional. si un doctor es honorable, es porque la persona es honorable, no es porque sea doctor. Es a lo que me refiero. Por eso hay Nos toca a gente muy nosotros, lo que sea que buena. hagamos, de hacerlo bien. Sí, Sí, por eso es lo que digo, que en todos los estudios y el ciudadano, la espiritualidad ciudadana surge en todas las áreas. Surge en el pobre, surge en el rico, surge en el que está capacitado y estudiado. Es aquella persona que se da cuenta que hay que caminar en la certeza del bien si queremos generar cambios, grandes cambios. Vamos a suponer, yo no quiero cambiar a Puerto Rico, yo quiero cambiar 4 hijos, no cambiarlos, educarlos, que ellos, educarlos con la belleza de mi ejemplo, de yo caminar, de yo hacer cosas, y como las personas en muchas culturas, la gente aprende observando. Por observar, si tú hablas bien, si tú te comunicas bien, los hijos aprenden. Si tú tienes buenas amistades y tienes amistades de todas las diferentes estratas, yo tengo amistades aquí, pues, que son de todas las estratas, tanto en Caimito, que tienen caballos, mis hijos caminan a caballo, pero a la misma vez pueden estar con gente de Garden Hills, o sea, tienen todos los niveles y paradigmas, y ellos, eso les abre la mente para que ellos vean lo que yo viví en Colombia, pues yo me lo traje, dije, yo no quiero vivir en una urbanización, yo quiero vivir en el campo, para darle eso. Y ellos estudian también allá abajo. Entonces, pero fue algo como que planificado para que ellos vivan la experiencia de cómo pasas de un paradigma a otro. Y estas formas de ver, o sea, como yo estoy viendo, si yo me creo que yo sé, estas formas de ver me bloquean para no ver lo próximo. O sea que tú tienes que tener una humildad en eso que tú estás aprendiendo, porque eso que yo estoy conociendo y esto que yo escribí en Visión 2020, verdaderamente yo lo escribí para yo verdaderamente tener un compromiso conmigo mismo. No es que yo manejo todo lo que hay aquí. Esto es una carta compromiso que yo creo que hay mucha gente allá afuera que también ya está comprometida con esto. Y yo creo que yo no puedo hacerlo solo, ¿entiendes? Yo sé que tú estás trabajando con esto, Javier. Tú estás trabajando con lo que yo llamo la unidad. Y esas son las palabras que yo empiezo con una poesía que te la voy a leer, por eso de bien vale. cortita. Se llama unidad y quizás esto pues puede dar un poco, dice, llegamos a ti y para ti vivimos, buscamos en los linderos de la vida para encontrarte y así poder descansar. Qué pena no poder quedarnos en ti, qué dolorosa es nuestra distracción, siempre buscándote fuera de tu esencia. Si supiéramos de tu sencillez y de tu bondad, quizás entonces no tendríamos que salir a ninguna parte a buscarte. Si tú ves, la pandemia nos regaló la unidad, porque Ujú. muchos éramos familia, pero no éramos familia. Muchos estábamos en una casa, pero esa casa no era un hogar. Un hogar es ese lugar donde se pone la leña para que caliente la casa, pues ese es el hogar. Y que es la chimenea, se le dice hogar a eso. Y Qué entonces, bonito. el hogar es que existe ese calor cuando alguien entra. Tú sabes que a veces que tú entras en una casa y no se siente nada. Lo que hay es, Ujú. no se siente porque no hay hogar, no te reciben, no hay ese. Y entonces mucha gente vive en casas que no son hogares.
y viven con su propia familia. Pero la pandemia les enseñó a tener a la fuerza, a la trágala, a la unidad. Habían dos cosas, o salir corriendo y entrar en una disputa y separarse, como pasó con mucha gente, o tener una Y de tregua todo. y un paréntesis y decir, hay que trabajar con esto, hay que trabajar con esto, tenemos que aprender, porque es un reto, tenemos que aprender, vamos a ver qué hacemos. Y yo creo que muchas veces nosotros mismos no queremos el individualismo. Eh, eh, Cuando yo hablo de la espiritualidad ciudadana, te puedo decir que lo contrario a lo que es lo espiritual. En vez de hablar de lo espiritual, yo dice lo contrario a la espiritualidad es el egoísmo. Entonces, si tú dices, ¿Ok? la espiritualidad te lleva a la unidad, el egoísmo no te lleva a la unidad. El egoísmo te llena individualmente y tú logras cosas. Vivimos en una sociedad que nos lleva sin querer, hay gente que está tratando de buscar la unidad, pero egoístamente. Entonces, todos los problemas que estamos teniendo es que no sabemos que para la unidad todo el mundo tiene que cambiar. Todos tenemos que poner de nuestra parte. No es que está el que manda y el que dice cómo es que va a ser la unidad, no. O sea, porque la unidad no se busca, la unidad ya está la unidad. Somos nosotros los que nos separamos. Nosotros no Ujú. estamos en la unidad, pero la unidad está porque todo está unido. Si ahora mismo nosotros nos damos un viajecito así a los Harry Potter y nos cruzamos por aquí por la pared y estamos allá en la luna y yo te tengo un diván allá arriba para que tú mires qué se ve desde la luna y te tengo allí una burbuja que tú te puedes estar tranquilo con una piña colada. ¿Qué tú vas a ver, Javier, allá? Desde la luna, ¿qué tú ves allá? Donde vas a estar viendo de a lo lejos la Tierra, pero ¿dónde está la Tierra? En el medio de la nada. Está ahí en el universo, suspendida en los cielos, Ujú. tranquilamente suspendida en los cielos. Y muchas veces nosotros, si yo te pregunto si tú eres de la Tierra o de los cielos, normalmente uno va a decir que uno es de la Tierra, porque ese es el paradigma más del sentido común, somos de la Tierra. Pero ese mismo Ujú. paradigma es un paradigma egoísta. Somos de la tierra, pero podríamos decir somos de los cielos y de la nación, que nuestra nación son los cielos. Pero en esos cielos vivimos en un barrio que se llama Planeta Tierra. En un barrio porque ya han descubierto nuevos universos, han descubierto tantas cosas que nosotros tenemos que prepararnos para ver cómo vamos a construir un mejor lugar para vivir, igual que hemos mejorado nuestros hogares, que el principio de la pandemia ayudó a que recogiéramos los closets, los cuartos, Y pintamos, limpiamos y limpiamos, que es recogerte y sacar la porquería. Esa ujú. es la metáfora. Recógete, saca la porquería y ponte liviano. ¿Eh? Entonces, ahora mismo, yo creo que Visión 2020 es eso, es limpia y si no has limpiado, todavía tienes la oportunidad porque esto sigue. Esto no ha parado todavía. Dios quiera que salgamos, Ujú. pero está el que se está desesperando, pero el que se está desesperando es porque quiere regresar a lo mismo. Quiere ya tener ya lo mismo y entonces te están diciendo, pero es que tienes que buscar cómo sentirte en tu centro a pesar de lo que Estar estamos cómodo contigo viviendo. mismo y estar cómodo con los que te rodean. Y entonces va a poder estar cómodo con el resto del mundo. Y, y así, pues A mí me nada, gusta porque tú hablas de la ujú. pandemia como un embarazo. O sea, estamos este tiempo encerrados en lo que nuestras células se están arreglando para entonces parir a algo nuevo. Y, Yo y hice básicamente eso es. como si fuese un parto, sí. Es un parto y hay que ver cómo vamos a criar esa criatura nueva, porque es un ser Ujú. nuevo pues, cuando tú traes un hijo, todo cambia, todo cambia. O sea, yo te voy a decir que cuando yo tuve mi primer hijo, eh, literalmente uno lo mira y uno dice, y eso es mío, ¿sabes? Eso salió de mí. O sea, y es una belleza. Mucha gente critica
o le tiene miedo a lo que es hacer familia o tener una compañera, como yo a veces le digo a mis estudiantes, cuando tú miras, cuando tú estás con alguien, tú piensas, yo voy a estar con ella porque puedo tener hijos con ella o puedo tener hijos con él. O sea, me encantaría porque con él o sea, voy a tener unos buenos hijos. Nadie piensa así. Todo el mundo lo que está pensando es, yo quiero estar con ella o con él, pero no están pensando en hacer familia. Por lo menos las preguntas que yo le hago a esta generación, muy poco, de 25 estudiantes, quizás 3 se han visualizado con hijos, 3 a 4. Otros han pensado que quizás van a tener hijos, pero todavía no quieren pensar en eso. Y otros ni le pasa por la mente, pero están compartiendo gente y están teniendo relaciones amorosas con diferentes personas. O sea que en cualquier momento eso los lleva a la familia. Y yo te digo que la llegada de una criatura a ese parto te transforma y te da un saber igual que el terremoto. O sea, el terremoto y la pandemia es una crisis que te conecta con una sabiduría que hay dentro de nosotros que por algún entretenimiento que hemos tenido social no hemos querido ver. Entonces nos tuvieron que jamaquear para que primero primero con un huracán María, después con un terremoto y luego con la pandemia. Y mira si somos cínicos, que yo empiezo en eso en el primer capítulo de Visión 2020, que hago una narrativa de los días de enero. Y no sé si te acuerdas que a final del día 30, para el 28-29 de enero, se empezó a promocionar unas actividades gratuitas en los cines y en diferentes sitios donde tú podías ir porque íbamos a despedir el mes más largo del año, sin pensar lo que venía. Entonces, y hubo fuegos artificiales, Medalla hizo unas actividades en la playa, o sea, se formó un relajo que muchas veces es de la manera en que nosotros queremos resolver el dolor que tenemos a través de, vamos a obviar, vamos a relajar, ya celebramos, tiramos fuegos artificiales y se acabó, ya. Llegó febrero, viene, ya febrero, ahora se acomodó febrero, siguió temblando. Y no solo eso, llegó la pandemia en marzo. Entonces, tú dices, Exacto. ¿y ahora cómo lo vamos a acomodar? ¿Y ahora qué? Entonces, esa es mi pregunta. El libro lo que quiere contestar son esas preguntas y te lleva a través de la narrativa y de la poesía. Son ensayos, tenemos mirada de proceso, es uno, como nosotros, la importancia de mirar nuestro propio proceso, porque cuando tú miras tu proceso, es como que tú te das cuenta de cosas si lo logras mirar desde la conciencia de hoy. Vamos a suponer, si yo voy a ver una situación que me pasó a los 7 años o a los 12, que quizás yo no quiero ir ahí porque me pasó algo que todavía no entiendo, yo tengo que ir a visitar a Arturito. Entonces yo voy y con la conciencia de ahora me visito. Si yo tenía 30 años cuando hice mi primera mirada, pues yo me visito y le digo, Arturito, mira, lo que te pasó, o sea, tiene que ver con esto, con tu conciencia de los 30, de que ya sabes que tu papá, tu mamá, lo que fuese. Y entonces tú vas resolviéndolo con esta conciencia, no te vas a tus 7, al dolor de los 7, a que se despierte desde el dolor de los 7 en una persona adulta de 30. Porque entonces así no funciona, porque entonces lo que te vas a buscar culpable. Y entonces eso no es una mirada, eso es, por eso no queremos mirar. Pero cuando miras, te das cuenta que debes aprender. Y yo creo que la pandemia nos está queriendo enseñar algo y muchos queremos obviar y no queremos mirar qué es lo que tenemos que aprender. Yo creo que hay un falso yo que está ahí. Yo hablo mucho del falso yo. Todos tenemos un falso yo. Yo trabajo con mi falso yo y muchas veces se me resbala, ¿entiendes? Y me tengo que dar cuenta que no, mira, esto es de mi papá, esto es de mi crianza, esto no es y se repite. Y yo tengo que traerme. Hay Esto fue veces una que percepción errónea que me hace sí, creer que que me hace tengo que creer actuar de cierta manera. y entonces uno va creciendo, Javier, entonces uno va, es eterno. No hay, vamos a suponer, yo no puedo decir que Sí, ya lo sé todo, porque mi hijo cumplió 20 años.
la otra 18. Y todos me llevan en un patín, porque si yo no los tuviera a ellos, yo no entendería esas generaciones. Entonces la de 14 pues me lleva en otro lugar y me conecta con otros papás que están en otra generación. Y la de 12 pues está en otro sitio. Entonces yo vivo aprendiendo todo el tiempo, ¿entiendes? Porque son cosas nuevas. Ujú. Y entonces cuando te das cuenta de eso, y yo digo, ay, quisiera tener uno más chiquito para seguir investigando. Entonces, quisiera Bueno, tener si otro, a ver completas la si. mano. Ah, vamos a ver para tener los 5, Mira, a tú ver, sabes. estás a tiempo. Pero No, por ahí la dicen mejor que el universidad ha día sido que tú esa. tienes tu primer hijo, el día que tú tienes tu primer hijo, el Arturo no padre muere y el Arturo padre nace. Nace. Y ya no, nada va a volver a ser igual. Pero lo interesante es que el No Arturo quiero entrar en viejo, si es mejor o peor, o la sí. incomodidad. No, pero Arturo viejo sigue queriendo estar, el chamaquito. Y entonces por eso ahí es que están las travesuras. Por eso es que muchos problemas existen, porque hay muchas personas que no se quieren comprometer con el padre. Pero entonces tú quieres entonces negociar, vamos a negociar. Estoy un ratito con el Arturo que era antes, porque ese sigue estando en ti, tú no cambias en un segundo, ¿entiendes? Entonces ahí es que te digo que poco a poco pasan cosas que tú te tienes que comprometer y dejar el jueguito y entrar en lo que yo le llamo la espiritualidad ciudadana, que no es que yo no puedo enseñar cómo llegar ahí, ¿entiendes? Esto es un proceso que Eso hay que vivirlo. hay que vivirlo pero hay que hablarlo, porque esto que estamos dialogando es lo que te va llevando. Voy a ver si puedo, te va llevando a tener esa confianza contigo mismo. Hay unas palabras que yo utilizo que te voy a leer rápidamente lo que significó como la espiritualidad ciudadana. Es toda aquella acción mental, emocional y física que hace que el ciudadano de a pie, a pesar de su dolor y sufrimiento, actúe desde la voluntad del bien en pensamientos y en acciones. Es aquel ciudadano que reconoce que el mal separa y el bien unifica. Es el ciudadano común que apuesta al desarrollo de acciones certeras de bien que movilicen y propaguen dicha voluntad como eje central de toda acción propia en amor y en verdad. Comprometernos con eso no es fácil. Por eso yo digo que esto es un escrito que es un compromiso eh, esperanzador para con mi persona, porque la calle está difícil. Y hay veces que uno verdaderamente sale y no logra la unidad, uno se sale de sí, porque uno es humano. Y viéndolo desde ese ángulo, es que yo lo planteo. Mira, tenemos que trabajar para llegar a esto, porque al igual que existe un Trump, se inventa una idea y detrás de esa idea se junta un montón de gente y lo sigue. Pues igual nosotros, los seres humanos, tenemos que empezar a construir lo que le llaman actualmente, hay un filósofo que le llama pensamiento catedral, que es que no podemos, la pandemia abrió una forma de pensar como en la antigüedad. Es que yo puedo construir, no para yo verlo en la próxima generación, sino que quizás se tarde 900 años. Vamos a empezar a hacer cosas que construyan como cuando hacían una catedral. Se tardaba 900 años. El primero que puso los primeros bloques nunca la vio. Nunca la vio. Él trabajó para algo que quedó para de aquí a 900 años. Y los de los 900 años la recibieron. Y entonces tú tienes que tener una honra de ese caminar, de esa trayectoria, de todo ese proceso que se gestó en una lucha, en una idea, en una concretización. Yo de lo que estoy hablando no es algo nuevo. Son ideas, la unidad es algo que todos queremos. Todos buscamos encontrarnos con alguien para tener un encuentro. Y un encuentro es donde hay una unidad. El detalle es cómo ese encuentro puede estar dentro de la voluntad del bien y no un encuentro maquiavélico para ver qué le saco a esta joven, a este joven, a aquel o al otro. ¿Qué es lo que sin querer el mismo sistema te ha ido enseñando? ¿Qué es lo que le saco? Voy a ver qué me aprovecho yo aquí. Y hay que hablarlo así porque es que así es que sucede. Está sucediendo en las relaciones que estamos teniendo.
y todo es de ganar y perder. Y esto no tiene que ver con ganar y perder. Esto tiene que ver con la unidad. Si queremos unidad, hay que trabajar para ella. Aunque yo pierda, quizás yo tengo que dar 3 pasos para atrás en las formas que yo pienso para mantener la ternura y el amor y la unidad. Y entonces de eso es lo que estamos hablando. Y nada, esto es parte del libro Visión 2020. Yo los invito a todos que tengan, pues que está en Amazon, pueden ir a Amazon, ahora mismo está disponible en Amazon, lo pueden comprar. ¿Cómo lo consiguen? Por Amazon mismo, Bajo tu nombre, la vas a página del poner, autor, Arturo si vas a Morales. Google, como eso se subió hace poco, si vas a Amazon, vas a Books y pones Visión 20/20 y escribes Arturo Morales Ramos. Porque hay otros libros en inglés que se llaman Vision 2020, pero de momento tú pones Visión 2020 Arturo Morales Ramos y te va a salir. Y para que no te confundas, está en la carátula, o sea que este es el libro, o sea que tiene que salir esto. Y pues, y nada, yo personalmente estoy bien agradecido por este espacio, Javier, porque es parte de que pues tú has traído gente de México, de Argentina, has tenido al obispo de Puerto Rico, y entonces has mezclado, o sea, has combinado todas las diferentes formas de entender el saber a través de la fe, del Reiki, del yoga, de la religión. Y eso es un espacio de abrirnos a la posibilidad de que estamos todos unidos en Puerto Rico. ¿Por qué no podemos abrir nuestro corazón para entender cómo piensa cada cual? Yo siento que también el aspecto de la fe y las religiones muchas veces están bien divididas, al igual que están divididos los políticos. Sí, Yo digo, las religiones sí. tienen que encontrarse en algún momento, los cristianos y evangélicos, o sea, yo sé que hacen cosas ecuménicas, pero hay unas divisiones que yo digo, hasta que ellos mismos no se reúnan y se reúnan también con el pensamiento de los que hacen yoga, de los que hacen reiki, no, vamos a entender, vamos a comprender Fíjate que la cómo es intención que es la todos misma. Todos queremos lo mismo. En vez de pelearnos, vamos a juntarnos y hacerlo. Unidad, como vamos a el hablar poema de tuyo. unidad. Mejor vamos a hablar de la unidad. ¿Qué nos une? ¿Entiendes? ¿Qué nos puede unir? Exacto. Y buscar puntos en consenso y reconocer, ok, pues no, va hasta ahí, porque yo sé, pues está bien, tú crees así, perfecto, tú llegaste en eso a través de eso, muy bien. Y que cada cual pueda compartir los saberes. Yo sé que se hace difícil, pero yo creo que tiene que haber espacios como el tuyo y espacios nuevos que generen este compartir para, para unificarnos. Y también con artistas. Yo digo, a veces los artistas, hay tantos artistas que a través de su música cantan, pero ellos también tienen que ser voz de unificar, de ver cómo, si saben que arrastran gente, cómo ellos pueden también unificar a través de espacios como este, y crear algo de esto que te estoy diciendo del pensamiento catedral. ¿Qué podemos hacer para próximas generaciones? No desde la visión del gobierno, sino la visión de nosotros como ciudadanos. Que nosotros, dentro de lo que yo sé hacer y Yo tú sabes pongo un hacer, ladrillo. y los artistas saben hacer, y entonces vamos a sentarnos en mesas redondas y con los vínculos de aquel y del otro, vamos a co-crear, vamos a hacer algo que transforme, que Sí. inclusive deje dinero para que las próximas generaciones sigan construyendo bajo este principio que nosotros nos inventamos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Entonces, eso sí, hay que saltar a 2 o 3 que están en el medio, los brokers y productores, que todos se lo... Pero el detalle, hay que ser inclusivo, pero hay que cambiar el patrón. Hay que cambiar, y yo creo que habemos muchos seres en este país tan creativos Definitivo. y tan Los buenos ocultos, somos más. sí, y están como que guardaditos, como que hay que salir más. Y te doy muchas gracias, Javier, Sí. por sacarme a pasear
a través Sí, sí, sí. de tu programa, poder compartir con todas las personas que están conectados ahora mismo. Y pues, este, vamos a ver qué construimos. Si todos juntos tenemos que ver qué visión 2020 y cómo vamos a regular nuestro lente, cómo vamos a mirar ahora. Creo que no podemos volver a ver como veíamos antes. Tenemos que eh, eh, establecer una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos. Conmigo primero. Fíjate, Ujú, lo que tú haces y lo que yo hago son lo mismo, solo que yo estoy hablándolo, tú estás escribiéndolo. ujú, Entonces ujú. nos juntamos para unir fuerzas Bien y importante. llevarla a más personas y que cada cual ponga su pedacito de ladrillo en esa catedral que se está construyendo, que nosotros no vamos a ver, Que no la pero que vamos a ver. sabemos, o sea, si tú Ne- ves, eh, pero lo es que lindo, están viviendo los jóvenes. sí, pero es lindo como tener un propósito que podamos, porque para eso, tú sabes, tú puedes dentro de la arquitectura, dentro del diseño, podemos vernos a futuro, ¿entiendes? Entonces es importante hacer el ejercicio. ¿Qué podemos imaginarnos lo que no vemos? Y para eso tenemos que reunir gente que ya ve otras cosas, para sorprenderme yo, wow, mira, si ya que él tiene, él lo está viendo. Entonces, si no nos reunimos en la antigüedad, vamos a poner en las comunidades de los Sí, indígenas, tú sabes el tepi que ellos se reunían a contarse los sueños, porque se daban cuenta que los sueños no era para ti individualmente, sino que tú estabas registrando cosas que eran de la comunidad completa. Entonces estaba el conocedor, que viene siendo como lo que tú haces, el conocedor, y entonces él se sentaba y escuchaban, y él, como había escuchado, todo el mundo está contando sus sueños, se daban cuenta, mira, y se veía en mm, amplitud, esto que está sucediendo tiene que ver con esto, y nadie lo había visto. Tú primero creías que tenía que ver con algo personal tuyo, y no. Entonces, ¿cuándo nosotros nos exacto. sentamos a contarnos nuestros sueños? Dime, ¿cuándo? Ni en la familia pasa. Básicamente nunca. Exacto. Entonces, pero eso mismo, vamos a crear espacios de diálogo. Yo lo hablo en las recomendaciones de política pública. Vamos a crear espacios de diálogo para que podamos descubrir lo que está pensando los diferentes grupos, pero sin ningún plan. No tiene que estar el plan. El plan es, vamos a pensar a futuro. Vamos a ir construyendo una línea de trabajo de cómo podemos nosotros ser un mejor país. Pues Pero no fíjate que el plan lo meternos, tiene alguien allá arriba. O sí, sea, pero que a tú la no misma vez planificaste escribir un libro, eh, tú te pusiste a escribir, te salió y se convirtió en un libro. es la cosa. Y Eso sabrá mismo. Dios qué viene después de eso. Eh, 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 Así mismo. Tú sabes que en la antigüedad habían símbolos, igual que el Reiki, hay símbolos de poder, y hay veces que uno construye ideas que son símbolos que atraen y movilizan de muchas cosas. Y yo creo que por ahí va la cosa, que yo creo que allá afuera hay un montón de gente bien bella, súper bella, Sí. con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y pues yo sé que nos vamos a empezar a encontrar y van a surgir grandes cosas para la transformación, porque este que está aquí va a durar 125 años, y eso ya está dicho. Así Muy bien. que sí, todavía no he llegado ni a la mitad a los 72 años es que ya estoy por ahí por la mitad de mi tiempo, o sea que tengo 53 ahora mismo, Exacto. así que me falta un montón. Así que, eh, y eso es otro paradigma, creerse que uno se muere a los 60 años, ya yo estoy viejo y me voy a morir. Son cosas que nos meten en la cabeza y te pones feo, viejo, y que te duele todo. Yo he conocido gente que tiene 30 años y ya no pueden ni caminar bien. 35, 40 años y ya están que les duele todo. Pero para trabajar con tu persona, también tienes que cuidarte, quererte, apapacharte. Sí. eh, y, y sobre todas las cosas, como yo digo, yo aprendí a que cuando yo me baño,
O sea, yo me quito todo el sucio del día, las malas ondas, y yo veo eso salir y irse, todo, pero y hasta que me quede, Muy bien. es imaginación pura. Yo voy, ya quítame todo. Entonces, Esas visualizaciones funcionan. no, Eso es que hace el eso es trabajo. real, tú lo empiezas a sentir, tú lo Claro, empiezas a sentir. sí. Sí, pero entonces, y yo limpio y invito al que quiera hacerlo porque y quizás hay un montón de gente que ya lo hace. Y pero Ujú. saca, límpiate de verdad, no te bañes con prisa, báñate y tócate la cabeza y hazte apapachete, tienes que mimarte. Y muchas veces esto es parte de Sí, todo esto, tenemos que aprender a querernos primero nosotros para, para aprender a querer la adversidad, querer, porque no solamente es querer a los que están iguales que nosotros, tenemos que aprender a querer a la diferencia, el que está molesto con nosotros, el que no cree, el que no, y tú tienes que buscar la manera de entender por qué le duele y ya, y ser inclusivo con ellos, inclusive también. Yo creo que esto es lo que tenemos que sabéis aprender. que la gente difícil son los que nos hacen crecer. El que no se ha encontrado con gente difícil no va a tener esa fuerza que necesita para lograr éxito. Tan sencillo como eso. Así que en vez de quejarse, vamos a agradecerle. Mire, y muchas veces esa persona difícil es la que te la vas a encontrar en 10 años y por la manera en que tú lo trabajaste, es el que te va a abrir una Sí, puerta. O sea, posible. hay tantos caminos misteriosos. Es una cosa bien interesante. Pero por eso hay que trabajar Exacto. con cariño y con amor. No Bueno, sé, Arturo, estamos ya en tiempo, ¿verdad? sí, ya está, tenemos tiempo paisejando. Pues bien, pues muchas gracias, Este, Javier. gracias a ti, la verdad que me ha encantado hablar contigo, como siempre. Y pues ya saben, el libro de Arturo está en Amazon. Eh, Aquí voy a poner el enlace para el que quiera entonces buscarlo. Además de los otros libros, tú tienes Historiando el Bullying Tengo y has Toreando el escrito un par de Bullying, cositas más. sí, y que es Visión 2020. Y nada, disfrútenlo y lo más importante es ver cómo nosotros trabajamos cuando volvamos supuestamente a la normalidad, que verdaderamente haya un cambio, nosotros personalmente cambiemos y nuestro Exacto, hogar siga siendo un hogar y sigamos disfrutando de lo que aprendimos con la pandemia. exacto. Pues Muchas gracias, cuídate Javier. mucho, Arturo. Y Bien, gracias muchas también a los que bendiciones. nos igualmente. Y un Bien, abrazo a todos. cómo no. Abrazos para todos.